Esta noche vamos a hablar acerca de la revelación de su palabra. La semana pasada vimos que Dios se revela a las personas, a su pueblo, ¿por medio de qué? De la creación. Nosotros podemos decir que hemos visto a Dios por la creación. Ahora, en el mismo capítulo, el Señor se revela a la humanidad por medio de su palabra. Y vamos a buscar el Salmo 19. Salmo 19, versículos del 7 al 11. Salmo 19, del 7 al 11. La revelación de su palabra. La revelación de su palabra. Lo vamos a leer todos al unísono, por favor. Leámoslo con ímpetu para que de esa forma se nos quede más en nuestro corazón la palabra del Señor. Vamos todos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Señor, quiero pedirte que esta noche, bendito Jesús, tu palabra pueda ministrar nuestro corazón. Que tu palabra nos revele que es absoluta. Que tu palabra tiene un fin en la vida del hombre. Señor, te pedimos por nuestra iglesia, por el tabernáculo de Ciudad Creísa, por esta tierra, Señor, que es la tierra de mi bendición, en la cual queremos vivir plantados, como lo manda tu palabra, plantados en la casa de Jehová. Sabemos, Señor, que a medida tu palabra llega a nuestro corazón, nuestras vidas van echando raíces. Te suplico porque nos des entendimiento para explicarla y para recibirla. Y que todo, bendito Dios, absolutamente todo, sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. El que dice que no cree en Dios es porque ganas de fregar tiene. Porque hay tantas cosas que nos hablan de Dios, que nos revelan a Dios, que decir que Dios no existe, que Dios no es real, que Dios no es verdadero, mire, ya son ganas de fregar usted. Ya son puras ganas de fregar. Hace poco vimos un fenómeno del sol y la luna. Como la luna se puso bonita, como anaranjada. Hubo un eclipse y se formó como un tipo de arcoíris. Maravilloso. La creación misma revela que existe un Dios. Y la palabra que usted tiene en sus manos, la Biblia, también revela la existencia de un Dios sobrenatural.
Imagínense, la Biblia fue escrita alrededor por unos 40 hombres diferentes. Si nosotros nos ponemos a escribir la historia de alguien y agarramos 40, le apuesto que entre cada relato andaríamos perdidos, disparados el uno del otro. Y la Biblia se escribió a través de 40 autores por más de 2500 años y mantuvo una línea. Pastor, pero la Biblia la escribieron los hombres. Sí, la escribieron los hombres, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. Y es ahí donde está esa unidad de lo que está escrito en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el hombre solo fue un instrumento, el Espíritu Santo solo le dictaba y Dios hablaba. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos sido bendecidos por esa palabra del Señor que tenemos en nuestras manos? ¿Cuántos de nosotros no podemos decir, a mí nunca me ha hablado Dios? Si te ha hablado a través de su palabra, se te ha revelado a través de su palabra. Cuando Noé iba a construir el arca, la palabra de Dios le dijo cómo la tenía que construir. Cuando Moisés construyó el tabernáculo, la palabra del Señor le dijo cómo, con qué medidas, qué colores, qué tipo de materiales, qué tipo de madera, qué tipo de metales quería Él que fuese hecho. La palabra. Y hay momentos de nuestra vida que nosotros decimos, yo no sé qué hacer. Lea la palabra, porque en la palabra ahí está todo lo que usted tiene que hacer. Lo están embargando, lea la palabra. Tiene una enfermedad incurable, lea la palabra. Problemas familiares, lea la palabra. Problemas económicos, lea la palabra. Problemas sentimentales, lea la palabra. Pastor, ¿y por qué a todo lea la palabra? Porque la palabra es nuestro Señor Jesucristo. La palabra viva, la palabra de poder, la palabra que transforma. Cristo es la palabra. Es la revelación misma. ¿O no dice en el libro de Juan, en el principio era el verbo? La palabra. Y la palabra, el verbo, era Dios. ¿Quién es la palabra? Cristo. Y porque dice que, y el verbo fue hecho carne, ¿o no dice así? ¿Verdad que dice que el verbo fue hecho carne? La palabra, que es Dios, vino y tomó forma de hombre. Cuando Jesús decía una palabra o daba una palabra, las cosas cambiaban. Llegó el centurión, un centurión, y le dijo: Jesús, tengo a mi hija muerta, pero yo no te pido que vayas hasta mi casa, te quiero ahorrar el trabajo. Yo tengo soldados bajo mi mando, que si yo les digo, si yo les doy una palabra, van y hacen lo que yo digo. Ahora, Señor, solo di la palabra y mi hija sanará. Y entonces vino el Señor y dijo: ve que tu hija ha sido sana. Y cuando él llega a la casa, le pregunta a la mujer: mira, ya está sana la niña. Sí, ya está sana. ¿Y a qué hora se sanó?
a las 8 de la noche y se acordó que exactamente a las 8 de la noche fue el momento que Jesús le dio una palabra de sanidad. ¿Cómo nos está dando a nosotros esta noche que viene de parte de Dios? Una palabra de sanidad, una palabra de bendición, una palabra de conquista, una palabra de victoria, y la recibimos por la fe en el nombre de ese Dios todopoderoso. Amén, iglesia. La revelación de la palabra tiene poder, y por eso dice el libro de los Salmos 19:7, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Se lo voy a volver a leer. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Vean lo que dice. La palabra de Dios es perfecta, no tiene errores, es infalible. La palabra del Señor es la verdad intrínseca de Dios el Padre. ¿Y cómo sabemos que la palabra de Dios es perfecta? Por el efecto, por el hechizo que produce en nosotros. Dicen que antes, yo no sé, a mí no me consta, yo chambroso soy, que antes a la Coca-Cola le echaban coca, y por eso era Coca-Cola, coca de esa. Y que por ese motivo usted se hacía adicto a la Coca-Cola. Después le cambiaron la fórmula, no sé si le echan menos o qué, o se lo cambiaron, o lo sustituyeron. Pero dígame usted si la coca no hace adicto a cualquiera. Usted comienza, de ahí agarra pila. Y peor si ya la coca con su nombre. Yo no he hallado la mía todavía, y no me importa si no la hallo. No me importa que mi nombre no esté en una lata. Lo que me importa es que mi nombre esté en el libro de la vida, igual que el suyo. Así que, pastor, mi nombre es muy feo, mire, no sale en la lata, pero está escrito en el cielo, está escrito en el libro de la vida. Entonces la Coca-Cola lo hace adicto, pero la palabra del Señor no hace adicto. ¿Cuántos de ustedes vinieron el lunes? Levante la mano. Y el miércoles, y ahora viernes, ¿quiénes vinieron? Solo piense, usted vino el lunes, usted vino el miércoles, y está aquí ahora viernes. ¿Cómo dicen en el mundo? Vos los zampados pasás en la iglesia. Esa palabra la ocupan allá afuera, pero usted y yo sabemos que tenemos una comunión con el Señor, que tenemos una comunión con Cristo, y que la palabra del Señor nos ha hecho adictos nuestro oído de poder escuchar esa voz de nuestro Señor, esa voz de Dios, esa voz del Padre, que es dulce y agradable. Amén. La voz de su pastor es un poquito ronca. La voz de su pastor no es dulce. Ya se imagina usted cantándole yo al oído. Le reviento los tímpanos. Pero la palabra del Señor, esa sí es agradable, y esa sí es dulce, porque a veces nos hemos ido de su casa picados de querer oír más de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y entonces viene el Señor y nos transforma.
Usted ya no es el mismo de antes. Usted ya no es la misma de hace 3 años. ¿Cuántas hermanas ya no son las mismas de hace 3 años? Levante la mano. Las hermanas que ya no son las mismas de hace 3 años. Digan amén. Hoy está más gordita. Véase en el espejo. Ya no es la misma. Antes parecía macarrón y mal cocido. Y mire ahora. No, hoy ya parece. ¿Qué puede parecer? Ahora me quiero referir al ámbito espiritual, al aspecto espiritual. Hermano, usted era una gran peleonera. Usted era una hermana que solo decía agarrar del pelo a la gente. Y ahora, ¿qué ha hecho la palabra de Dios? La ha transformado y la ha hecho humilde. Aquí yo recuerdo, no todos, les mentiría si yo le digo, yo recuerdo cómo vinieron todos. Mentiras. Algunos sí recuerdo. Y aquí hay hermanos que cuando comenzaron a venir a la iglesia, venían todos de negro. Ahora no crean que eran los de seguridad, que andan todos de negro, ¿no? Negro porque eran rockeros, con el pelo largo, con una gran trenza de caballo que andaba. Y aquí nadie les dijo, hermano, si usted no se corta esa trenza de caballo, no puede entrar. Nunca. Porque no somos nosotros los que cambiamos al hombre, es la palabra de Dios que cambia al individuo. Y mire cómo son las cosas. Pasó el tiempo y de repente se cortó el pelo. Ya no se vestía de negro. Y ahora usted ve que viene a la iglesia. Ve que aquí un muchacho que viene que era otro rockero, era otro. Y la esposa y él, grandes servidores del Señor. Ahora, vea cómo la palabra de Dios nos va transformando. Cómo la palabra de Dios nos va cambiando. Pastor, ¿y por qué unos cambian y otros no cambian? Porque a unos sí le dan la oportunidad que la palabra de Dios los transforme y otros no. Pero yo le aseguro que la palabra de Dios, si usted la agarra en serio y usted le da la oportunidad, la palabra de Dios hace de usted una nueva criatura, irreconocible. Nadie lo reconoce, lo reconoce al volvérselo a encontrar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo ha cambiado. O no dice ahí, convierte el alma. ¿Qué éramos? ¿En qué andábamos? ¿Cómo vivíamos? Y ahora, ¿qué somos para Dios? Un maestro de escuela bíblica, un pastor. Imagínense, si yo le contara de dónde el Señor me sacó, de las cosas que hacíamos, que el Señor de ahí nos rescató, y ahora predicando la palabra del Señor. Hasta los travestis cambia la palabra de Dios. Conocido varios. Yo recuerdo cuando andábamos en el ministerio Operación Jesucristo, andaba un hermano y nosotros molestando. No, oiga lo que le voy a decir. Nunca le vimos un mate raro, pero por molestar le dijimos: hey, da tu testimonio, que Dios te rescató del homosexualismo. Fulano, da tu testimonio, que Dios te rescató de allá de la Francisco Gavidia. O sea, no de los que estudian ahí, no, que afuera. Usted ha visto. Da tu testimonio. Y le dijo al líder de nosotros: hey, ¿puedo dar yo el testimonio? Dalo pues.
y agarró el micrófono. Y bien me acuerdo dónde fue, en una colonia de allá por la Troncal del Norte. Estaba yendo de aquí hacia Popa del lado izquierdo, por el kilómetro 11 o 10, algo así. Pero ahí está esa colonia, una bajadita, eran como 9 de la noche, andábamos en aquel entonces, y comienza a decir él: quiero compartir mi testimonio de donde Dios me rescató. Antes de conocer a Cristo, yo era homosexual, y todos nos volvemos a ver, hermano. Ya viste, vos le decías, no, vos, no, todo. Y yo, dijo él, trabajaba allá por la zona de Canal 2. Y me decían la Fifi. Ah, pastor, ya la conozco, va a decir más de alguno de aquí. Y me decían la Fifi, y yo me vestía de mujer. Y todos, bueno, nosotros que andamos en el ministerio, no queríamos volver a aceptar a Cristo, de ver el gran testimonio que le estaba dando. Usted lo veía, no le veía nada de mate, hermano. Vestidito como hombrecito. Como hombrecito. Entonces usted, cuando mira a una persona travesti, cuando mira a una persona homosexual, usted viene y cree que Dios en él ya es caso perdido. No, hermanos, si de lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, de lo más vil, de lo que ya nadie quería, de ahí rescató el Señor para glorificarse por medio de su palabra. ¿A quién no puede cambiar Dios? ¿A quién no puede cambiar? Un día estamos con un grupo de hermanos, no de aquí, del ministerio donde yo estaba. Y había uno que, mire, todo el mundo lo agarraba de base. Todo el mundo lo molestaba, todo el mundo lo chungueaba, todo el mundo. Y él bien calmado, todo, como diría cualquiera, es que ese hermano es bien dundito. A los días llegó un amigo de él, recién convertido, llegó al ministerio. Y estábamos reunidos. Cuando lo vio, le dice: fulano, le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Le dijo. Ah, pues me convertí, ya cambié mi vida. No, hombre, no te creo. Le dijo. Y mira, enfrente de todos nosotros, mira, y de verdad, ya no has matado a nadie, le dijo. Y todo, vamos, seguirlo fregando, seguirlo agarrando de pato. Es que en las iglesias vemos hermanos con una cara, hermano, de mansitos. Una cara de unos hermanos que todos dunditos se ven, pero usted no sabe de dónde el Señor los ha rescatado, no sabe de dónde vienen y a cuántos han matado, pero el único que pudo cambiar su vida y transformar su corazón fue Dios, a través de la revelación de su santa palabra. El otro mes tenemos un testimonio, pero poderoso, hermano, el 14. Le estoy hablando que es un testimonio de quilates, de 24 quilates. Pesado. Se le van a parar los pelos, hermano. Los poquitos que le quedan, pero se le van a parar. Ese testimonio va a venir
a sacudirlo todo, hermano. Ahí va a ver lo que le estoy diciendo. Por motivos de seguridad, no le podemos decir ni de quién se trata, ni qué tipo de testimonio es. Pero es, como dicen los jóvenes, grueso. Ay, va a ver, hermano. Pastor, ¿y por qué lo quiere traer? Para que usted vea que el más malo de los malos, fíjese lo que le estoy diciendo, el más malo de los malos no puede resistirse al poder transformador de la palabra de Dios. No puede. Anótelo, 14 de noviembre. Entonces, ¿qué vemos? Que la palabra del Señor en primer lugar nos transforma. Que la palabra del Señor revela en nosotros una nueva criatura. Amén, iglesia. En segundo lugar, la palabra del Señor revela cuál es la voluntad de Dios. ¿Se ha fijado que la pregunta que más hacemos los cristianos es: ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios? ¿O no? Si hacemos una encuesta, la pregunta que más los cristianos hacemos es: ¿cuál es la voluntad de Dios? Y miren lo que dice el versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Diga conmigo la palabra. Hermano, pues no sea tan tullido. La palabra alumbra mis ojos. ¿Se ha fijado que los ojos de nosotros son más bonitos cuando les pega el sol? Hermano, cuando a mí me pega el sol en mis ojos se me ven verdes, con amarillo así. También a usted. Los míos son café, se le ven color marrón. Y si son verdes, cuando le pega el sol se le ve como agua de piscina chuca. Cuando el sol pega en nuestros ojos cambian y se ven más hermosos. Y dice que la palabra alumbra nuestros ojos. ¿Y a qué se refiere? Que en la palabra de Dios encontramos cuál es la voluntad de Dios. Y le voy a resumir cuál es la voluntad de Dios. ¿Quiere que le resuma cuál es la voluntad de Dios? Que usted y yo nos santifiquemos para Él. Ese es el resumen de la voluntad de Dios. Todo lo que usted haga, si está en esa dirección, si está en esa línea, esa es la voluntad de Dios. La santificación de nosotros. Y aunque le digan: ay, te la querés picar de santo, te la querés picar el santulón, hermano, sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y lo vamos a ver en Apocalipsis, creo que este miércoles que viene, que dice que está el trono. Me voy a adelantar, no la voy a cobrar por esta enseñanza ahorita, pero está el trono y dice que está el mar como de cristal. ¿Verdad que usted nunca se ha imaginado qué significa el mar de cristal? El mar de cristal representa el lavacro del tabernáculo del Antiguo Testamento, donde nadie podía llegar al lugar santo, al lugar santísimo, sin antes pasar por el lavacro, por la santificación en la fuente. Y nadie puede llegar ante el Señor si no pasa por esa fuente. Lo
que pasa es que mire, cuando hablamos de santidad nosotros tenemos un mal marco teórico. Tenemos un marco conceptual malísimo de lo que es la santidad del Señor. Creemos que significa cero pecado. La santidad no significa cero pecado, porque somos carne y no hay día que usted y yo no pequemos. Pero allá en Josué vino Dios y le dijo a él: levántate y santifica al pueblo. Y le decía yo a un pastor el sábado: no te alegres por cuánta gente llega, alégrate por cuánta gente Dios está transformando y está cambiando. ¿De qué sirve una iglesia topada de personas si es una Sodoma y Gomorra? ¿Me voy a alegrar yo de pastor porque la iglesia esté topada y haciendo y deshaciendo? No. Mejor me alegro que hayan 4, pero que yo pueda ver que la palabra del Señor los está transformando y se están santificando para Dios. Y si usted lee la palabra del Señor, usted va a conocer cuál es la voluntad de Dios y se va a dar cuenta que la voluntad de Dios está en la dirección que usted y yo nos purifiquemos y nos apartemos para Él. Esa es la voluntad de Dios. Santifiquémonos, porque la voluntad de Dios es lo que ilumina nuestras vidas. ¿Y sabe qué significa eso? Bueno, le voy a poner un ejemplo. En el ejército de Estados Unidos, ¿sabe usted que tienen, cuando van a la guerra de noche, tienen 3 reflectores para ir a la guerra? Y con esos 3 reflectores pelea los Estados Unidos. Pastor, y 3 reflectores. Cada reflector equivale a 800 millones de focos. O sea, un reflector tira la luz de 800 millones de focos. Significa que con solo ese reflector, si quitamos esa potencia, alumbramos toda América Latina. Y con esos 3 reflectores alumbramos todo el mundo, o sea, las casas. Entonces, cuando los soldados van a la guerra y han puesto esos reflectores, ocupan una consigna y dicen: luchamos con luz. Es imposible calcular tanta luz que usted siente que anda peleando de día y es de noche. El cristiano también puede adoptar como grito de combate, como una consigna: luchamos en luz, porque la Biblia, porque la palabra de Dios es un potente reflector espiritual capaz de iluminar el alma de todos y cada uno de los habitantes del mundo. Por eso el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es luz porque te revela la voluntad de Dios el Padre. Lumbrera, está hablando de... El sol es una lumbrera. Y el sol tiene la capacidad de alumbrar toda la tierra si fuera plana. Pero como es redonda, solo un pedazo le da y al otro no. Un rayito que aviente el sol y que venga a caer a la tierra, ¿cree usted que no nos termina?
lo potente de luz. Y la palabra de Dios es nuestra luz que revela su voluntad. Y también veamos lo que dice el versículo 9 y 10. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, que destila el panal. La palabra del Señor nos revela sus beneficios. Benjamin Franklin fue un inventor que Estados Unidos lo mandó a Francia como embajador, representando a los Estados Unidos. Cuando Benjamin Franklin está allá, le hacen una invitación que él forme parte del grupo de ateos, y lo invitan a una reunión, y Benjamin Franklin va y le piden que exponga una historia, y viene él y expone la historia de Ruth y Boaz. Cuando termina de exponer esa historia, se levantan todos los ateos aplaudiéndole, hermano, y le dicen: qué historia más hermosa esa. Nadie ha escrito esa historia tan linda como la que usted acaba de decir, señor Benjamin Franklin. ¿Por qué no la escribe?, le dijeron todos los ateos. Y viene él y les dice: es que ya no la puedo escribir. Ya hubo alguien que la escribió. Y todos se sorprendieron. ¿Y dónde está escrita? En la Biblia, que ustedes no creen y que ustedes quieren destruir. Ahí está esa historia. Y eso sirvió para que en Francia la palabra de Dios tuviera una puerta abierta y entrara muchas personas, y muchos de ellos dejaran de ser ateos y creyeran a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene beneficios. La palabra de Dios te prospera. La palabra de Dios te hace una persona de éxito. La palabra de Dios te hace una persona triunfadora en tu negocio, en tu casa, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos. En cualquier lado, la palabra de Dios trae prosperidad, trae beneficios. Y quiero terminar con el versículo 11 que dice: tu siervo es además amonestado con ellos, y guardarlos hay grande galardón. ¿Sabe qué revela la palabra de Dios también? Ya vimos, número 1, revela que somos una nueva criatura. Número 2, revela quiero ver, aquí tengo cuál es la voluntad de Dios. Número 3, los beneficios. Y número 4, revela la disciplina de Dios. Porque la Biblia dice que Dios al que ama lo disciplina. Ahí está la revelación de cómo Dios nos amonesta. Y Dios nos enseña que su amonestación viene donde más nos duele. Que su amonestación también va acompañada de misericordia. Porque no es lo mismo solo pegar a castigar con misericordia. Y Dios, cuando nos amonesta, tiene una cualidad, que tiene misericordia. Y otro detalle lindo, que no solo nos amonesta con misericordia, sino que también nos perdona y hace en nosotros borrón y cuenta nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a orar, iglesia.